Palabras de conocimiento. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Palabras de conocimiento. Por el pastor Raúl Acevedo. Enseñanzas para una vida sana. Confiar en tu palabra es navegar en alta mar, mirando al horizonte sin saber cómo llegar. Es no saber los medios que tú has de utilizar. Tú eres el puerto seguro donde yo quiero llegar. Creyente de la fe y en Dios, me daba su testimonio y creo, de invocar a Dios en toda su vida, por su familia, su casa, sus hijos. Bien, en su forma religiosa busca de corazón de Dios y tiene temor de Dios. Entonces yo le decía, más que temer a los humanos y todas las cosas, hay que tener temor de Dios. Porque todo eso malo Dios lo castiga, pero dice, me cuesta creer que Dios pueda castigar. No, le digo, Dios es bueno. Pero ¿castigará a Dios? Vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Palabra de nuestro Señor Jesús para todo el que cree, dice versículo 4. Amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos al infierno. Sí, a él ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Es mi consejo a todo el humano. Claro que hay que tener cuidado, tener, lógico, el temor natural, pero no aterrorizarse ni llegar al estado crítico que llegan los humanos por el miedo. Pero le tienen miedo a los humanos, y si el humano supiera que todo lo que hace lo entendiera, le tendría que tener miedo a Dios, temor a Dios y no a los humanos. Jesús dijo muy claro, hay alguien a quien hay que temer porque después de quitar la vida puede condenar al infierno. Y ese es Dios, por eso da esos ejemplos. No se cae un pajarillo, no se vende un pajarillo sin que Dios lo tenga en cuenta, dice. Esto nos da entendimiento, ni un cabello de su cabeza se cae. Dios sabe todas las cosas y tiene control de todo, y Él es el que da la última palabra. Dice el Evangelio que Dios da y Dios quita la vida, así que ahí está claro el entendimiento. Dios castigará, me decía esta amiga de la fe, creyente en Dios, y mucha fe en Dios, castigará a Dios. Bueno, si alguien no castigara no se tendría por qué tener miedo. El mundo tiene miedo de los humanos que están en maldad porque castigan muy mal, destruyen. Si no existiera no se tendría miedo. Si Dios no castigara, Jesús no hubiera dicho esto. ¿Para qué temer a Dios si no castiga? Así que guarda con las enseñanzas tan fáciles que hay en este mundo de que Dios es bueno, Dios es amor. Claro que sí. ¿Qué me va a decir a mí que es bueno y que es de amor? Pero yo tengo temor de Dios en mi vida, porque sé muy claro lo que es Dios y lo que Dios puede hacer. Entonces, la humanidad pudiera entender por qué está viviendo tan mal. Ese es el tema en sí. De eso voy a sacar toda la enseñanza de esta hora. Pero acuérdense estas palabras del Señor Jesús. Teman a aquel que puede condenar el cuerpo y el alma en el infierno. Prestaba atención a un periodista, o mejor de un locutor de un programa televisivo, ¿no?, que estaba haciendo la información, dando las noticias. Y dice, daba la noticia de que ciertas personas habían chocado allí y una discusión y uno mató al otro, listo.
Y entonces el periodista, el locutor decía, se sorprendía y daba testimonio cómo está creciendo la maldad. Por un simple choque se mata una persona. Se puede oír cómo se matan a los niños como si fueran pajaritos. Se puede decir que ahora el humano, estamos llegando a la época de esas películas de cowboy, ¿se acuerdan? En el medio, allí en el oeste, todas esas fantasías que veíamos, ¿no? Y ahora cualquiera se pega un tiro o cualquiera le corta el cogote a alguien. Es algo terrible. Pero él se sorprendía de esto, lo doy claro. ¿Cómo va creciendo la maldad? Esas palabras me sonaron porque Jesús nos dijo en el Evangelio Santo, la maldad crecerá y el amor se va a ir enfriando. Y esas palabras dichas hace 2000 años atrás, oídas 200, 500 años atrás, 10 años atrás todavía, no parecían que fuera para tanto. ¿Y ahora qué está pasando? La maldad de la humanidad. Y comencé diciendo por el testimonio que algunos no creen que Dios castiga. Y se le habla del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios de perdón, pero ¿quién cambia? ¿Quién deja de hacer lo malo? Digo yo, pero dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Ahí me detengo. Comienza el pasaje diciendo, y como subtítulo tiene la culpabilidad del hombre, del humano. Dice que la ira se revela desde el cielo contra la impiedad y la maldad. ¿Quién hace esos hechos? ¿Quién los hace? Los humanos, que retienen la verdad. Y esto va referido mucho más todavía a lo que es religioso. La ciencia niega que Dios haya creado las cosas. La ciencia niega todo. La religión oculta la verdad de Dios por muchas cosas que les conviene e inventan. Cualquier clase de religión, todas las que existen en el mundo. Y la verdad se va escondiendo cada día más del humano. Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y cuando el corazón del humano se llena de oscuridad, ahí el mal se manifiesta. Y vemos que hay un mundo, creo que está de corazones oscuros, en tiniebla. ¿Por qué se va manifestando cada día más la maldad, la destrucción? Y cada día hay más injusticia, cada vez hay más maldad, cada vez hay más mentira. ¿Usted cree que Dios está contento? Bueno, es para entender que por qué los males se manifiestan. Y es muy claro, la ira de Dios se manifiesta contra toda la maldad de este mundo. Y cuando los corazones están en oscuridad, en tinieblas, está el riesgo latente de que se manifieste un mal. Pero para eso hay una salida que dice el Salmo 119, desde el versículo 1, me gusta. Dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Ahí está la respuesta clara para que el humano no ande en la maldad,
para que la maldad pudiera cesar en este mundo. Mire, ¿qué es lo que no hace? Bueno, en estos tiempos que estamos de campañas políticas, ¿no? ¿Quién no promete cambiar todo eso y apagar la maldad, la inseguridad? ¿Y qué pasa? Se invierte mucho más, se pone más empleados, se hacen más ministerios, se hace más control, más todo, pero yo tengo claro que en vano vigila el humano si no vigila a Dios, en vano todo lo que haga el humano si no lo hace Dios. Porque el humano es malo, no puede hacer bien. Hay un salmo que me viene claro que dice, Dios miró del cielo buscar a alguno que hiciera bien, no halló uno, dice. ¿Serán palabras viejas o serán palabras del momento? El mal de la humanidad está en el mismo humano, así que bueno que entienda y pueda escapar de eso. Y es el tema tan importante que estoy tocando, que es el mal que se manifiesta en esta humanidad. El mal que se está viendo día a día y cada vez más, como decía ese locutor ahí en la televisión, en su programa, se sorprendía cómo va creciendo la maldad. Y esto viene porque está arraigado en el mismo humano. Leyendo Romanos 1, capítulo 1, de versículo 22 en adelante. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto lo hizo el humano y lo sigue haciendo la humanidad. No lo vemos día a día. De cualquier clase de religión que se practica se hace. De cualquier cultura humana se practica, de cualquier fe que tiene el humano lo hace. Y Dios, ¿qué dirá? Dios es bueno, Dios es perdonador, pero dice que por esa causa Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, porque no tuvieron a Dios en cuenta, porque cambian la verdad de Dios por la mentira, y honran y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso uno mismo practicaba eso y estaba bajo el castigo de Dios. Cuando Dios en su luz nos reveló la verdad, dejamos esas prácticas y nos sanamos para vivir una vida que agrada a Dios. Tómela si le conviene. Dice el Salmo 11, versículo 4, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, Él ve y examina a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Acarrea calamidades sobre el malvado y le lanza fuego y azufre un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contempla su rostro. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán el rostro de Dios. Es muy claro de entender, para que no se turbe, para que no se desmoralice, para que no se deprima humano, y ve crecer la maldad en este mundo, y vemos toda la injusticia que se manifiesta. Y dice la palabra que Dios está enojado contra esas cosas. Por eso qué bueno el humano que entiende y cambia. Porque dice, el Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contempla su rostro. Mis ojos se abrieron y puedo ver luz. Estaba perdido y me encontré con Jesús. Para un cambio en tu vida.
Entonces, dice Romanos capítulo 1, para entender el mal de este mundo, desde el versículo 25 en adelante, cambiaron la verdad de Dios por la vida y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Bueno, me detengo ahí nuevamente en este pasaje de Romanos 1 que estoy tomando para entender el mal de este mundo. Bueno, todo eso lo vamos viendo, ¿o no? Y la ley social toma todo como natural y aplica leyes favoreciendo y apoyando todo eso. Pero dice que todo eso es por causa de que el hombre está lejos de la voluntad de Dios. Por eso Dios los entregó, dice. Entonces, ¿cómo no puede entender el humano o se sorprende cuando leemos, oímos y vemos esas noticias tan terribles? ¿Por qué el humano está pervertido? ¿Por qué se pervierte el humano? Bueno, es por castigo de Dios porque están lejos. Hay que huir de esa ira, hay que escapar de ese mal. Porque todo eso está contagiando a los humanos unos a otros y sobre todo eso castiga a Dios. Entonces no se puede aceptar decir que eso es natural y que así se debe tomar y aceptar y ponerles leyes. Hay que cambiar para que Dios no castigue. Salmo 7, versículo 8 dice, Tú, Señor, que juzgas a las naciones, júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad. Pon fin a la maldad de los perversos, pero mantén firme al hombre honrado, pues tú eres Dios justo que examina el corazón y la mente. Y Dios es mi escudo, Él salvará a los rectos de corazón. Está Dios siempre dispuesto a salvar del mal, a guardar del mal, a cambiar ese mal del humano, a ese humano pervertido ya por su corazón oscuro en tiniebla. Dios está dispuesto, por eso este salmista o lo que leemos en los salmos, júzgame conforme a mi justicia, dijo, porque sabía que estaba agradando a Dios y sería salvado, guardado del mal. Bueno, amigo, tome estos consejos, son como palabras de luz para ver estos tiempos de tiniebla que en el mundo se van manifestando. Descubriendo a través de la palabra de Dios lo que es el mal de este mundo, la causa del mal en la humanidad. ¿Vio cuando la ciencia, la medicina, investiga y vive investigando, cada vez investiga más cosas? Aparece una enfermedad nueva y se esfuerzan para encontrar la raíz y la sanidad. Se manifiesta lo que sea nuevo, investigan para descubrir qué es y cuál es la solución. ¿Y quién investiga por qué el mal va creciendo en este mundo cada día más? Los que escudriñamos las Escrituras, y todo el que pueda oír a Dios va a encontrar la respuesta y la salida al mal de la humanidad. Sigo con Romanos capítulo 1, donde habla justamente de la culpabilidad del humano. Versículo 28, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables y misericordiosos, y aunque saben bien el juicio de Dios, en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se regordean con los que las practican. Ese es el mundo que está bajo el mal, castigado por Dios. Y muchos discriminan y dicen, esos se van al infierno, están todos perdidos. Yo era uno de esos. Y acá estoy hablando de la verdad, descubriendo el mal al que tiene que entender. Dios está dispuesto. Dios castiga. Que nadie oculte eso porque es una mentira. Dios dice que los entregó a una mente depravada. Entonces el mundo se estremece, el periodismo, el locutor de todo programa se aterroriza a ver las cosas que hacen los humanos. Y está en el humano. En cualquier humano puede despertar. Vemos días pasados en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en los lugares que menos se puede esperar, en momentos despierta un mal terrible y es muy feo. Porque el mundo no tiene temor de Dios, justamente Dios los castiga. Pero está la salida, porque así como la ciencia y la medicina buscan la salida, la sanidad, la respuesta, también Dios la quiere dar para el que la necesita. Dice el Salmo capítulo 25, versículo 11, Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¿Quieres tú servir al Señor? Él te mostrará el mejor camino, te hará disfrutar de bienestar y tus descendientes heredarán la tierra. El Señor es amigo de quienes le temen y confirma su pacto con ellos. El temor a Dios que se ha perdido, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios perdonador, pero Él dijo, el que me busca me halla si me busca de todo corazón. La causa del mal está en la misma humanidad, porque no tiene temor de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo en el Evangelio, no usen en vano, no tomen en vano la gracia, el amor de Dios, porque Dios es justo, ama la justicia, he leído, y guarda lo honrado. Escape, amigo, de toda esa ira del mundo, del mal, buscando más de Dios y acercándose a Él. Mis ojos se abrieron y puedo ver luz. Estaba perdido y me encontré con Jesús. Para un cambio en tu vida. Descubriendo la causa del mal en la humanidad. Ese es el tema que estoy tocando en esta hora. Salmo capítulo 7 dice en el versículo 11, Dios es un juez justo, siempre enojado con la gente malvada. Listo tiene el arco y la espada para actuar contra ellos, si no se arrepienten. Lista tiene también armas mortales, ya preparado ardientes saetas. El malvado concibe hacer el mal, tan preñado está que de él nace la mentira. Ha cavado un pozo muy profundo y en ese mismo pozo caerá. Su maldad se volverá contra él, sus agravios recaerán sobre él mismo. Yo alabaré al Señor por su justicia, cantaré salmo al nombre del Dios Altísimo. Claro que sí. Es la palabra que Dios quiere que oiga el que está mal, el que anda en mal, el que ha caído, el que vive en maldad. Porque dice que la maldad volverá hacia él, que cava un pozo y caerá. Oiga, Jesús dijo, haz con tu prójimo lo que quiere que hagan contigo. ¿Y qué hace el prójimo en este mundo? El mal está en el mismo humano y se van castigando día a día más porque eso va contaminando.
Se van levantando generación tras generaciones, maldecidas, castigadas, y eso va creciendo en el mundo y por eso todo va mal. Oiga, se va a gastar el humano y va a invertir tanto y no va a poder cambiar eso. El único que lo cambia es Dios. Por eso nos acercamos a Él y a través del Evangelio Santo aprendemos a cambiar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17, dice: por esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Todo humano que pueda oír a ese evangelio puro y santo y sea instruido por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, va a cambiar su vida, va a cambiar esa vida que vivía de desastre y saldrá del mal, amigo. Es palabra de verdad, porque Dios dice que castiga el mal y muchos no entienden y caen más. Por eso, al que quiere arrepentirse, Dios le da la oportunidad y dice versículo 22, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Anda en Él, enseñado por Él, escaparás pronto de la maldad y vivirás una vida mejor. Para un cambio en tu vida.